tardes a todo el pueblo dominicano que nos escucha aquí en el país y a través de las redes sociales, en el extranjero, a su programa Así es el Defensor, del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos fundamentales, los deberes fundamentales, la buena administración pública y en general el Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a conversar y vamos a continuar explorando el catálogo de derechos fundamentales que establece nuestra Constitución de la República. Y vamos a hablar esta vez del derecho fundamental al deporte, establecido en el artículo 65 de la Constitución de la República. Para esto vamos a conversar con el licenciado Gilberto Soriano Román, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo, ADODEP, una organización que está desarrollando esta rama del derecho en la República Dominicana. Todo esto no sin antes escuchar qué hizo el Defensor del Pueblo durante esta semana y por supuesto nuestro editorial. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad. Tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia, ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias.
El Defensor del Pueblo junto al Ministerio de Educación y la Cinemateca Dominicana llevaron la Constitución animada a los corazones de más de 500 pequeñines del Colegio Don Bosco. Durante el divertido encuentro fue presentada la Constitución animada a los niños y niñas de inicial y básica, enseñándoles de manera entretenida sus derechos fundamentales. Continuamos con el tema porque durante el 15º Campamento Scout Nacional, más de 400 niños y adolescentes aprendieron sobre los derechos de una manera entretenida gracias a la Constitución animada. Los Scouts desempeñan un papel importante en la educación no formal y en el desarrollo integral de los jóvenes, complementando la educación que reciben los niños y las niñas en sus familias y las escuelas. Es por esto que es fundamental que los niños conozcan y defiendan sus derechos, y la Constitución animada en Campamento Scout les ayuda a ser más conscientes sobre sus derechos y responsabilidades en la sociedad, con el propósito de recoger referencias y experiencias para continuar desarrollando el Defensor Tech, una iniciativa que desde el Defensor del Pueblo se ha implementado en conjunto con Darian Vargas, experto en tecnología, y emplear este avance en el área sede de los servicios del Defensor, así como llegar a más personas y mejorar las experiencias de cada ciudadano y ciudadana. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, durante un viaje a Taiwán, visitó la meca en cuanto a tecnología Google y desde ahí conoció sus acciones orientadas a la transparencia, la eficiencia y sus herramientas para la garantía de estas. Finalmente, con el propósito de contribuir a la construcción de una ciudadanía responsable, el año pasado el Defensor del Pueblo lanzó la Constitución Animada, un resumen animado de 16 capítulos de nuestra Carta Magna. En este video te ofrecemos más detalles de esta iniciativa y lo que se persigue con ella. El mismo Pablo Ulloa te lo explica. La Constitución de la República Dominicana es el documento más importante. ¿Por qué? Porque nos une como dominicanos, pero al mismo tiempo nos define como sociedad y nos permite ver cuál es la función del Estado. Justamente por esa razón, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, una vez es asumida por esta gestión, hace lo que le llamamos la Constitución Animada de la República Dominicana. Es un esfuerzo de unos profesionales de la institución de poder lograr en 16 capítulos tener toda nuestra Constitución. Utilizamos las guías didácticas como una herramienta, estratégicamente hablando, para poder lograr que todo este conocimiento de la Constitución la podemos llevar en 3 niveles: al estudiante, a los docentes, pero más que todo a los padres. Porque el esfuerzo del Defensor del Pueblo es poder crear una ciudadanía responsable apelando a la familia. Así es el Defensor del Pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor. Y como les había comentado antes de la pausa, vamos a conversar y vamos a explorar este derecho fundamental que ha establecido el constituyente dominicano en el artículo 65, que es el derecho fundamental al deporte, el acceso al deporte o el deporte como una prestación del Estado dominicano hacia los habitantes de la República. Vamos a conversar con el licenciado Gilberto Soriano Román, quien es licenciado en Ciencias Militares, también es licenciado en Derecho, por supuesto, tiene una maestría en Derecho Constitucional, maestría en Seguridad y Defensa Nacional, y como les había comentado, es el presidente de esta interesantísima organización denominada Asociación Dominicana de Derecho Deportivo, ADODEP. Por demás, también es presidente de la Asociación de Esgrima del Distrito Nacional. De esgrima, lo que la gente lo confunde con espada, que eso no es una espada realmente, pero es como si fuese una espada. Y naturalmente que es una disciplina que está desde hace muchísimo tiempo en el nivel olímpico, es decir, es una disciplina deportiva que se compite a nivel internacional. Y bueno, es profesor en distintas universidades de la República Dominicana y es autor de la obra El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo en el siglo XXI, cuyo prólogo, por cierto, fue redactado por el Defensor del Pueblo, el doctor Pablo Ulloa Castillo. Gilberto Soriano Román, muy buenas tardes, ¿cómo te sientes? Bienvenido a Así es el Defensor.
Bueno, gracias Danilo y a todos tus oyentes por la invitación a la Defensoría, por la amabilidad y la cortesía de darnos un espacio para socializar los temas un poco complejos, la sociedad, para entender a veces lo que son el deporte como un derecho fundamental, pero se hace el esfuerzo y yo creo que a la medida que hemos ido avanzando, como tú señalas, la obra del deporte como instrumento de desarrollo. Al principio nosotros pensábamos que iba a ser un desafío muy enorme, que muchos poderes públicos lo entendieran, pero me he dado cuenta que a medida del trayecto que hemos recorrido, hemos estado en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, a través de las personas de Pablo Ulloa, le ha dado una acogida enorme al libro. De hecho, como tú bien señalas, es el prologuista. Yo creo que Pablo combina una serie de atributos importantes. Tiene el talento, tiene la capacidad profesional, intelectual, y un defensor que yo creo que debe marcar un antes y un después, porque tiene todo el conocimiento de la que necesita una persona para estar en la función pública. Yo creo que Pablo merece que nosotros todos lo apoyemos y salga en su gestión exitosa, porque de verdad ha hecho una labor en el poco tiempo que tiene que lo hable. Así es, y bueno, por demás está decir que Pablo Ulloa está muy relacionado con el deporte. Todo ciudadano todo el que lo conoce sabe de su... y bueno, y ahí tengo mi afinidad con él, que somos escogidistas los dos. Eso es lo único malo que tiene Pablo. Bueno, esa es una de las grandes virtudes. Debió seguir Lucho, pero bien. Una de sus grandes virtudes vamos a ser democráticos. Que es del escogido, pero bueno, el escogidista es el que está sentado aquí. Si quieren un liceísta, bueno, pues... Aguilucho. Está en las vías abiertas. Y bueno, Gilberto, a nosotros nos gusta comenzar por los conceptos fundamentales. Sí. ¿Qué nosotros debemos de entender por deporte? Es decir, ¿qué es un deporte realmente? Y por qué hay deportes que se juegan en los Juegos Olímpicos, ya sean panamericanos o los Juegos Olímpicos globales, y otros no. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para eso? Sin menospreciar, por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez en todos los colegios lo ponen como un deporte. Sí. Y a mí me encanta el ajedrez. Mi hermana, Patricia de la Rosa, me enseñó a mí a jugar y después de ahí comencé yo. Pero, bueno, uno está sentado ahí, uno no suda, quizás suda por la concentración. Pero ¿por qué se le considera un deporte a un juego de mesa? Y hay otros deportes, por ejemplo, como el golf, que no están en los Juegos Olímpicos. Mira, nosotros hacemos un ejercicio importante en el libro, y es conceptualizar. Yo recuerdo cuando yo estuve en tercero de primaria, mi profesor siempre me dijo que el individuo tiene que tener lógica, pensamiento crítico, reflexivo y manejar los conceptos. Desde ahí te pones en la condición de generar un debate. Así es. Y entonces, en República Dominicana la gente tendemos a tener esa dificultad, el concepto del deporte. ¿Qué es deporte? El deporte es una actividad física y mental que conlleva el ejercicio físico. Por lo tanto, en una competencia entre dos o más personas. Muy bien. Pero tiene que tener ese elemento, la actividad física, y tiene que ver la otra parte mental. Cuando tú señalas, por ejemplo, en el caso del ajedrez, para que la gente pueda entender, el ajedrez no tiene una actividad física. Por lo tanto, no es deporte. Es un juego ciencia. Muy bien. Entonces, en nuestro país, la gente no entiende eso. Pero también hay algo más. Cuando tú hablas del deporte, no todos los deportes son beneficiosos para el cuerpo humano. Lo que le llaman deporte. Y hay que tener cuidado en el elemento de la industria del entretenimiento, que te absorbe una dinámica física, por ejemplo, la lucha libre, y te dice que eso es un deporte, pero eso no es un deporte, es un espectáculo. Pero te lo vende como un espectáculo. ¿Por qué? Porque el deporte tiene un compromiso social. ¿Cuál es el compromiso social? Que genera valores. Entonces hay espectáculos que hace la industria que te lo vende como deporte para vendértelo con la nobleza del deporte. Entonces eso hay que tenerlo bien claro a la hora de que un Estado
va a diseñar sus políticas públicas en función del mandato constitucional. Y entonces eso, aquí no detiene. Y esos, por ejemplo, deportes extremos, que eso sí, aparte del tema de la lucha libre y bueno, y todo eso que se entiende bastante, esos deportes extremos que son muy utilizados para los views y los likes en las redes sociales, ¿realmente son deportes extremos? Mira, ¿o son espectáculos también? Son espectáculos porque ningún deporte puede poner en riesgo al ser humano. El deporte, si te digo que genera un valor, no puede ponerte en riesgo la vida humana. Por ejemplo, el boxeo, todos gozamos el boxeo, sí, pero el boxeo pone en riesgo la vida humana. Por lo tanto, la industria absorbe el boxeo como un deporte para darle una nobleza que no tiene, porque golpear a otro genera violencia. Por ejemplo, en China o en Japón, que son sistemas muy concretos, ciudadanos tienen un régimen distinto, sí, quizá el boxeo yo lo veo y no le pasa nada, pero en República Dominicana, que somos caribeños, tú pones a la gente a boxear y es distinto, le pones recurrentemente actividades de boxeo en la televisión y cuando viene a ver un niño está golpeando a otro, porque entiende que eso es normal, porque somos caribeños. O sea, cada estado, cada pueblo tiene características distintas, por lo tanto hay que tener cuidado en ese sentido. Una cosa es el karate. El karate es un deporte aquí, o se ha hecho como deporte, pero realmente el karate es una manifestación cultural de los países asiáticos. Un arte marcial. Por eso tú no lo ves en los Juegos Olímpicos, que es tu pregunta, que tú dices, ¿y por qué no está el karate o algún deporte? El karate no, pero el judo sí. Bueno, porque lo han llevado a un... Recuérdate que el judo tiene una nomenclatura distinta. El judo es un deporte militar que viene de los tiempos antiguos, de la antigua Grecia. No es igual que el karate. Karate es un asunto asiático que obedece esa cultura, pero el judo no. El judo obedece básicamente a los tiempos de la prehistoria. Entonces hay una composición diferente y se ha llevado también a una forma del judo de que sea más técnico, como es la lucha grecorromana, que la gente confunde con la lucha libre, pero eso es totalmente distinta. Pero es una forma de darle la vistosidad de la antigüedad que la hacen los Juegos Olímpicos. Excelente, bueno, muy bien que ha sido esos conceptos fundamentales del deporte y los deportes. Vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el licenciado Gilberto Soriano Román. Así es el defensor del Derechos que disfrutamos. Segunda parte. Derecho a la seguridad social. En la República Dominicana, se estimula el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso y protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. Así, el Estado garantiza que todos los dominicanos y dominicanas tengan las condiciones adecuadas para vivir. Derecho a la salud. En nuestro país se protege la salud. El Estado pone al alcance el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas y el saneamiento ambiental. También realiza campañas de vacunación para la prevención de enfermedades como el COVID-19. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Las leyes de la República regulan el horario, los sueldos, vacaciones y seguridad dentro del Código Laboral. Todos los empleados de las empresas privadas tienen el derecho de formar sindicatos para hacer reclamos y así mejorar las condiciones de trabajo. Derecho a la educación. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades. Nuestro Estado declara obligatoria la educación a nivel inicial, básico y medio. Para formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, es obligatoria la instrucción en la formación social y cívica. Derechos culturales y deportivos. Derecho a la cultura. Toda la población tiene derecho a participar y actuar con libertad en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de las obras artísticas y literarias. Derecho al deporte. Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y la recreación.
Corresponde al Estado, en colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades. En los próximos capítulos, veremos más derechos que gozamos en la República Dominicana. Cada 7 de noviembre en República Dominicana se celebra el Día del Deporte. En la República Dominicana, este día quedó instaurado desde 1963 con un decreto del entonces presidente de la República, Rafael Bonelli, quien luego fue sucedido por el profesor Juan Bosch. Los países del mundo han acogido el deporte como una práctica o disciplina que permite desarrollar física y mental y de manera sana al individuo. Por eso fue una práctica habitual en las civilizaciones antiguas, pero también en nuestro país se celebra con el objetivo de resaltar los triunfos y los logros de los atletas dominicanos. Pueblos como los persas, egipcios y especialmente los griegos valoraron el deporte, siendo estos los propulsores de los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas. Estos juegos acercan los pueblos y ayudan a los individuos a desarrollarse como seres sociales. Y volviendo a la República Dominicana, aquí se practican varios deportes, entre ellos el voleibol, el baloncesto y el béisbol, que es el más popular. Aproximadamente se practican más de 20 disciplinas deportivas donde se han obtenido medallas en competencias internacionales como oro, plata y bronce. El país no solo cuenta con el Ministerio de Deportes, en la actualidad existen más de 15 federaciones y asociaciones deportivas, dentro de ellas el Comité Olímpico Dominicano, la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, la Federación Dominicana de Baloncesto, la Federación Dominicana de Billar, la Federación Dominicana de Boxeo, la Federación Dominicana de Fútbol, entre muchas otras de gran importancia para el recreamiento sano de los ciudadanos. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando sobre el deporte como derecho fundamental con el licenciado Gilberto Soriano de la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo. Oigan eso, derecho deportivo es una rama del derecho que mucha gente se lo imaginará como, bueno, es el conjunto de todas las normas y todas las reglas de cada deporte. Pudiera alguna persona, bueno, mi esposa me dijo eso antes de venir al programa, que ella me preguntó, ¿y qué van a hablar hoy? Yo, del derecho deportivo. ¿Y cómo es eso? Sí. La suma de todas las normas de cada una de la disciplina, nada sí, que ver. Y yo le dije, ya no, yo creo que por ahí no es que va el asunto. No, nada que ver. Pero bueno, licenciado, ¿qué debemos de entender por derecho fundamental al deporte, que está establecido en el artículo 65 de la Constitución de la República? Y como bien usted recoge en su obra, hay muchas normas de distintas categorías, sean legales, reglamentarias, sí, que desarrollan el tema deportivo en República Dominicana. ¿Cómo es eso de que el deporte es un derecho fundamental? ¿Cómo debemos entender eso realmente? Mira lo que sucede. Porque ¿quién me impide a mí hacer un deporte? Yo juego tenis y nadie me ha dicho nada con respecto a ese tema. ¿Por qué hubo que ponerlo en la Constitución? Sí, lo que sucede es dar... Los estados están diseñados para trabajar su capital humano, que son todos. Y uno de los fenómenos que ha tomado la industria es el deporte, porque sabe que el deporte conjuga la pasión, el fanatismo, la ilusión, el sueño. Mucho dinero también. Sí, pero básicamente impacta al ser humano en los aspectos emocionales. Okay. Y la industria absorbe eso. Y ha llegado ese concepto del capitalismo, ha llegado a convertir la gente en lo que hacían en el pasado, que eran actores del deporte, a ser consumidores del deporte. Que eso es lo que hace, parecido a lo que decía Milton Friedman en su libro El capitalismo, lo que tiene que ver el capitalismo y la libertad, o sea, en su obra clásica de la economía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona entra al deporte, no lo hace como la configuración que nosotros tenemos, que medallas, que ganar aquí, que competir aquí. No, lo que sucede es, yo lo pongo muy fácil para que la gente lo entienda muy. Cuando tú tienes un coco, tú no te interesa el coco o la nomenclatura entera del coco, te interesa es el agua del coco. ¿Qué quiere decir eso en el diseño del Estado? Las políticas públicas, cuando le
Estado lo establece en una nación, lo hace porque quiere extraer lo mejor de ese ser humano. El compromiso de un Estado, ¿cuál es? Desarrollo del ser humano, su desarrollo armonioso e integral y de manera de factores psicosociales. Y eso tiene que ir acompañado de su sistema educativo. Cuando tú implementas el deporte, tú lo haces para dos direcciones: para educar y segundo, para la salud, crear los hábitos. Porque el deporte tiene lo elemental del ser humano, inherente al ser humano. ¿Qué es? No es el deporte en sí que al Estado le interesa, es la actividad física, que tiene un impacto en lo físico, en lo emocional, que es una de las cosas más trascendental, y tiene un impacto en lo psicológico. Y te ayuda en los factores psicosociales, como decía. Al niño tiene una razón de ser, al adulto tiene otra razón de ser. Por lo tanto, cuando tú implementas el deporte en las escuelas, tú no lo haces para formar atletas, tú lo haces para formar el ciudadano, porque los atletas lo forman las instituciones especializadas para esos fines. Esa es la gran equivocación. Cuando tú insertas el deporte en un sistema educativo, tú lo haces para impactar a toda la comunidad educativa, pero al mismo tiempo para promover otros derechos. Por ejemplo, yo le decía, ya hablamos del derecho a la salud. Sí, el derecho a la salud y a la educación, que está en el artículo 63 y 62, 63, que es el derecho a la educación de calidad. Que por cierto, eso también tiene un impacto en el sistema de salud pública. Totalmente. Porque una población enferma, como está en el mundo. Nosotros que vimos, claro, acabamos de escribir un artículo para el Listín Diario, que es donde escribimos el deterioro de la salud global, consecuencia de los mercados. Actualmente, de la sobrepeso y obesidad y diabetes anda en el mundo en un 38%. Según la OMS, para el 2030 estamos hablando que sería un 50% de la población mundial. Pero te quiero decir lo siguiente, una cosa insólita. ¿Por qué? Porque la gente tiene unos factores que están sucediendo hoy en día. El tiempo que se pasa en pantalla, hoy en día, todos pasamos mucho tiempo en el celular, la vida sedentaria y la mala alimentación. 3 factores terribles que están acabando con la humanidad. Pero vámonos con la relación que existe con otro derecho. Como este es un programa de Defensoría del Pueblo y tienen que ver con los derechos fundamentales, te voy a poner el artículo 42. ¿Cómo tú promueves el artículo 42, que es el derecho a la familia? ¿Cómo tú promueves ese derecho? Yo te lo voy a poner muy fácil. Cuando tú implementas el deporte desde la escuela, tú puedes fortalecer la familia. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si mi hija va a competir o tu hija va a competir, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? No, vamos, la familia tiene que ir a apoyar para allá. ¿Viste qué sencillo? No, eso es fundamental, que la niña o el niño vea a su papá y a su mamá ahí. Exacto. ¿Qué tú estás haciendo? Pero también tú te vas a relacionar con los padres de los otros niños y de las otras niñas. Claro. Pero te voy a mostrar algo. La República Dominicana tiene los índices de violencia altísimos en la mujer. Te lo voy a poner muy sencillo. En vez de tú tener la mujer jugando de este lado y el hombre de este lado, tú los pones los dos juntos y tú vas eliminando eso, porque el hombre ve a la mujer como un ser igual. No como pasa en la actualidad, la mujer aquí y el hombre aquí. ¿Viste cómo vamos cambiando, vamos generando lo que llama la equidad y la igualdad? Solamente, mira, te he mostrado solamente 2 ejemplos sencillos de manera muy rápida. Pero tú tienes algo. Los embarazos de las mujeres adolescentes, prematuros. ¿Cómo tú eliminas eso? ¿Creando un ministerio? No, creando políticas públicas en la escuela. ¿Cómo se hace eso? Tú entretienes a la mujer, esa ilusión que le da el deporte, ese sueño que le da al hombre de ser un Grandes Ligas, también la mujer le puede tener para ser una voleibolista, aunque cuando se dé cuenta biológicamente, en la etapa adulta, que no da para eso, pero estuvo en el sistema y se encarriló. Sí, y no es presa de un individuo temprana edad. Pues, ¿sabe por qué? Porque ella se concentra, el deporte la ilusiona, la motiva y ayuda a los aspectos psicosociales y los aspectos mentales. Bueno, dicen por ahí que una mente desocupada es el despacho favorito del diablo. Taller de Satanás, decía mi mamá. Taller de Satanás, decía mi mamá. El taller de Satanás es... Te digo algo, una mente totalmente desocupada. Antes de la paz. Es la puerta de todos los vicios. Es que la vida de esa manera lo que afecta, que es lo que está pasando hoy en día. ¿Tú sabes cómo anda el dato en Estados Unidos de las mujeres que practican por lo menos un deporte?
casi un 70% de no salir embarazada. Así es, y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos inmediato con el licenciado Gilberto Soriano sobre este derecho fundamentalísimo que es el derecho al deporte. Adelante. Así es el defensor del pueblo. Saludos, nos encontramos ahora mismo en el municipio de Constanza, el cual ha sido el escenario para presentar el tema sobre los derechos fundamentales en el ámbito de los recursos naturales en el municipio de Constanza. Una de las principales problemáticas es sobre la deforestación, el conuquismo, que es muy utilizado en el municipio de Constanza. Por otra parte, podemos hablar referente a lo que es la agricultura en el municipio. Además de tener una gran ventaja en el ámbito de la gastronomía, puede también traer un contra a los habitantes de este municipio, ya que los fertilizantes que utilizan para estas labores pueden perjudicar a los ciudadanos en el ámbito de la salud. Sin embargo, hemos utilizado esta investigación para nosotros demostrar que se puede buscar otras alternativas para nosotros disminuir esta problemática. Nos encontramos en un bosque ahora mismo, el cual ha sido utilizado por desaprensivos para utilizarlo como recurso de agricultura y también para el ámbito de construir casas y demás. Este es un tema que nosotros, con ayuda de más personas, podemos buscarle una solución a esta problemática para nosotros poder convivir en un ambiente sano y comprometido con toda la sociedad. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta con Gilberto Soriano sobre el tema del derecho deportivo, del derecho fundamental al deporte. Y bueno, Gilberto, ya nosotros hemos explorado ese concepto del deporte que está en la Constitución de la República, que es más como una herramienta de políticas públicas en beneficio del ser humano, de su educación, porque le desarrolla la disciplina a la persona, pero también de su bienestar físico, porque desarrolla obviamente el cuerpo, la parte corporal. Ahora bien, hemos hablado de eso y del derecho fundamental, pero muchas veces se menciona, incluso la misma asociación que tú diriges, se habla de derecho deportivo, se habla del derecho al deporte y se habla de algo que estábamos conversando antes de iniciar el programa, de la justicia deportiva. ¿Cuál es la diferencia que hay entre esos conceptos? Porque muchas veces hay una tendencia a utilizarlo de forma indistinta y realmente no es así. El derecho, yo siempre le digo a mis alumnos, el derecho no es una ciencia exacta, pero es una ciencia de términos exactos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar un término en derecho. Mira, yo quiero, antes de entrar a esas aseveraciones y esa diferenciación para que la gente lo pueda entender, decir que nosotros tenemos un planteamiento bien claro de cómo debe ser el sistema educativo, que es la base de desarrollo de una nación. Y recientemente creo que Pablo también participó en el informe de Educa, que todos sabemos que ya en qué camino andaba la educación dominicana. Sí, claro. Pero era un secreto a voces. Eso es algo que... Claro. Porque la ciencia es ciencia, no se aplica a caprichos ni criterios. Claro. Se aplica en modo de análisis y observación. El sistema educativo dominicano se ha diagnosticado muchísimo, pero no se ha aplicado nunca un plan. Se hizo el plan decenal.
Para que el deporte sea provechoso en una nación, necesariamente tienen que aplicarse dos cosas en República Dominicana. La primera es la educación temprana, que es imagino que tú lo conoces bastante bien, la neurociencia, la neuroeducación. Se habla que la etapa más productiva de un individuo es de 0 a 6 años. En República Dominicana, más del 85% de nuestra matrícula de niños en esas edades están fuera del sistema educativo. Así es. Solamente una élite, que es parte de lo que sucede cuando el Estado no puede regular las dos esencias de una sociedad, que es la educación y la salud, tiene acceso a educación de calidad. Y eso es una discriminación. Es como si estuviéramos en el siglo X. Y algo que es realmente terrible para la humanidad. Entonces, para que un sistema educativo, para que el deporte sea provechoso, tienen que entenderse bien claro algo. La educación física. En República Dominicana, en pleno siglo XXI, se cree que la educación física es deporte. Y eso es un grave error. Eso no es la educación física, es la enseñanza en temprana edad para los niños, a enseñarles sobre su cuerpo, sobre los valores, sobre lo importante, los aspectos psíquicos, porque una de las cosas que hace la actividad física en los niños, y lo hace en los adultos de una manera distinta, es que estimula el cerebro al aprendizaje temprano. Y eso hace la apertura al conocimiento, prepara al niño para el aprendizaje. En República Dominicana se entiende que el educador físico es un tipo que está con un pito poniendo a los niños a sudar, y eso es un grave error. Esa es de todo el que ha pasado por el sistema educativo dominicano, le hablan de educación física, es eso. Profesor es ese. Entonces, que tiene un pito, y bueno, y ahí... Ese es el planteamiento que nosotros tenemos, porque ¿qué es lo que sucede? El educador físico lo que hace, aprovecha una dinámica que tiene el niño, que tú como que tienes hijo y yo tengo una niña. ¿Qué es lo que hace un niño en su manifestación? Es jugar. Y tú aprovechas esa energía del niño y le inyectas a través del juego el conocimiento, porque eso es lo que hace su inclinación. Entonces, en República Dominicana, lamentablemente, no tenemos los educadores físicos con las competencias necesarias, ni entendiendo su rol en el sistema. El educador físico es más importante que de matemática, para que lo tengamos. Porque sin el educador físico no hay un buen aprendizaje de matemática, no hay un buen aprendizaje en lenguaje, en ciencias sociales, hoy hablamos robótica y todo eso. Si tú no implementas lo básico, los desafíos que tenemos en la inteligencia artificial hoy en día, que es lo que está impactando el mundo, si no manejamos lo básico, lo complejo será muy difícil. De hecho, el sistema neural, es decir, tu cerebro, se compone de que se manejan los circuitos básicos y luego se van los complejos. Y en República Dominicana, el sistema educativo nuestro no ha manejado los circuitos, para decirlo de una manera de la neurociencia, no ha manejado lo básico, ahora ha llegado lo complejo, por lo tanto tenemos dos desafíos. Con relación a tu pregunta... y excúsame, Gilberto, y no solamente eso que tú has mencionado, de esas capacidades neurológica que desarrolla el deporte, sino también algunos valores, por ejemplo, como la amistad, el compañerismo, la camaradería, el hecho de usted respetar los límites de los demás. Sí. Cuando nosotros vemos tantos casos de violencia en la calle, que por el simple hecho de usted chocarme, o por el simple hecho de usted decir una palabra incorrecta, o una relación tóxica de pareja que termine en la muerte de uno de ellos, o en la muerte de los dos. Bueno, eso tiene que ver con esa capacidad de conectarse socialmente con los demás. Eso lo desarrolla el deporte. Mira, sobre todo los deportes que se juegan en equipo, que no se juegan en individuales. Mira, ese dato que tú acabas de decir, o esa información que tú acabas de dar, es lo siguiente. República Dominicana, alrededor de casi un 70% de los accidentes de tránsito son de motores. Los individuos tienen un alto nivel de imprudencia. ¿Tú sabes por qué sucede eso? Claro, hay otros factores marginales y parte de, pero esencialmente la base es que ese individuo no sabe lo trascendental, lo importante que es su cuerpo humano. Es su materia prima. O sea, nosotros digamos aquí, y tú estás aquí dirigiendo este programa, porque tú tienes condiciones de salud, porque tus extremidades te permitieron llegar hasta aquí. Gracias a Dios. Exacto, gracias a Dios. Tus aspectos psicológicos están muy bien y tú tienes una lógica, te construyes y puedes hablar por un micrófono. Si tú no tuvieras esas condiciones biológicas y físicas y mentales, tú no estuvieras aquí. Porque también puedes tener las condiciones físicas y biológicas, pero las mentales no. Entonces, en República Dominicana, cuando tú vas a analizar los aspectos que suceden, en este caso de los motoristas, se da cuenta que hay un vacío en el sistema educativo dominicano que produce que los ciudadanos no tengan conciencia ciudadana, que es lo que produce
la educación física y que se pone en práctica con el deporte. Porque la gente entiende que el inyectar el deporte es como una medicina. No, si el deporte no está fundamentado sobre una base que es educación, no es provechoso para el ciudadano. Así es, y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos inmediato con el licenciado Gilberto Soriano sobre este derecho fundamentalísimo que es el derecho al deporte. Adelante. Así es el defensor del pueblo. Mi nombre es Luis Arias, presidente del Grupo Comunitario Paloma Mensajera. A través de El Defensor del Pueblo, nosotros gestionamos cosas relacionadas con el desempeño de la función de los comunitarios, principalmente cuando tienen problemas laborales. Yo llegué al Defensor del Pueblo a través de los anuncios que ustedes tienen para solucionar los problemas. Aquí había una señora que trabajaba en el ayuntamiento alrededor de casi 14 años limpiando aquí. Ella vino aquí para que la ayudáramos. Soy Santa Anselma Vizcaíno Igual. Usted sabe, yo lo que hacía era barrer en el ayuntamiento. Me nombraron en el 2003. Pero yo empecé yo tengo un hijo que va a cumplir 34, ahora el más viejo. Cuando él estaba pequeño, yo andaba con él en la calle ya barriendo. Me pusieron en el papel que me cancelaron y que en el 2003, que yo entré. Yo no entré en el 2003. Yo entré, ya mi hija, la más chiquita, tiene 24 años. Yo barría con la barriga de ella. Y ahí sufrí un accidente allá en el ayuntamiento cuando murió una hermana mía. Y me mataron un hermano y me puse depresiva. Y dejé de ir. Después volvieron a buscarme y volví otra vez. Todo el que me vio sabía que ya yo empezaba desde Santa Ana. A veces me llevaban por ahí, por todos los lados, hasta para San Cristóbal. Aquí la ruta 29, desde allá sola hasta aquí. Cuando cogí el desgaste y la batería que me veía al borde de la muerte. Con eso, días me caí. Y ellos, yo estando enyesada, me dijeron que estaba cancelado, el sueldo no me salió. No me querían dar nada, porque ellos dijeron que los meses que yo tuve de licencia, eso era lo que a mí me tocaba. Que ya yo no tenía más nada ahí. Pero gracias a Dios y a este señor que está aquí, yo de ahí conseguí algo. Incluso allá donde vivo, compré un par de planchas de zinc, eso no es mío. Un par de planchas de zinc y un par de palos y lo puse. Y compré medicina y debía algo y lo pagué. El señor Luis, yo le digo, Bimbo, ve, porque yo a veces llegaba hasta aquí. Y él siempre me veía barriendo y recogiendo mi basura sola, porque yo trabajaba sola. Y él me tenía como, así como colgada del arma. Y cuando él me vio con ese yeso, me dice, ¿qué fue? Que yo no te veo. Y lo de la ruta, digo que me enfermé. ¿Y te pagan? Digo, no, me cancelaron. Gracias a Dios y a él, que me pudieron llevar allá al defensor, porque yo no sabía cómo llegar. Y él, le doy gracias a Dios y a este señor que me veía cómo yo me mataba, que él me ayudó y llegué allá. Yo ni lo esperaba allá. En el día de hoy, en nuestras cápsulas de derechos y deberes, hablaremos del derecho a la salud. Ese artículo 61 que tanto a los dominicanos le incide en su desarrollo y en su vida diaria. El derecho a la salud, en nuestra Constitución del 2010, es consagrado como un derecho fundamental. Ese derecho a la salud es un derecho humano, el cual todas las constituciones lo preservan por la importancia que tiene para el ser humano. El Estado dominicano nos tiene que garantizar la salud, y eso se hace a través de políticas públicas que incluyen atención primaria, medicamentos, los especialistas que nos correspondan, pero más que todo el tema de la hospitalización. Justamente el Defensor del Pueblo busca con estas cápsulas poder hacer entender cuáles son tus derechos al mismo tiempo de cuáles son tus deberes. Te pido que apoyes al Defensor del Pueblo en este esfuerzo de construir ciudadanía responsable. ¿Cómo? Compartiendo estas cápsulas.
sé parte de esa construcción a través de la difusión de este tipo de mensajes de derechos y deberes que son tan importantes para nosotros, pero al mismo tiempo genera una confianza de parte de ustedes para nosotros. Gracias. Así es el defensor del pueblo. Continuamos con nuestro programa Así es el Defensor, conversando sobre este tema del derecho al deporte, a propósito de que el día 7 de noviembre, como vimos en la cápsula preparada por nuestra compañera Corina Rosario, hablamos del Día Nacional del Deporte, que es el 7 de noviembre. Y bueno, ya nosotros hemos conversado con el licenciado Gilberto sobre algunos conceptos fundamentales, la diferencia entre educación física y el deporte. Son dos cosas distintas y hemos visto que en nuestro país se ha confundido o se ha mezclado demasiado eso. Licenciado, ahora en esta última parte del programa, nosotros vimos recientemente el desempeño de nuestros atletas en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, Panamericanos 2023. Y bueno, yo en lo personal creía que con tanta medalla que estábamos ganando íbamos a ganar más que los últimos Juegos Panamericanos. Y se vio que no, que ganamos en total menos medallas. Sí más de oro, pero menos en total. Sí. Bueno, nosotros tuvimos un desempeño espectacular. Nuestros atletas son espectaculares, dan historia. Ellos son historia ellos mismos, de superación personal y de patriotismo. Pero a raíz de eso, ¿cómo usted juzga el desenvolvimiento de República Dominicana a nivel internacional? ¿Y qué desafíos usted ve en el derecho al deporte, en el acceso al deporte en República Dominicana para todos los grupos? Para los adultos, bien mayorcitos, que también tienen derecho al deporte. Habla de tercera edad, la Constitución, como derecho fundamental. Y los que están en el medio y los más pequeños. Es decir, ¿qué nos falta como país en esta importante política pública? Mira, Nilo, lo primero que hay que aclarar, yo no entro en los debates de alcanzar o no medalla, porque ese no es el fin de un Estado. Los estados no se miden, ningún estado desarrollado se mide en función de sus logros en medallas, en unos Juegos Olímpicos, Panamericanos o Centroamericanos, no. Atención, comentaristas de deporte, que todos son amigos nuestros, por cierto. Pero no se mide por eso. Eso son narrativas mediáticas que tienen que ver con intereses particulares, coyunturales, pero en el caso de analizar las cosas en función de un Estado, las políticas deportivas de una nación, porque el deporte es parte de la industria, y uno de los temas que ha pasado en nuestro país es que el Estado no ha podido regular el deporte y le ha afectado su propósito esencial, que es el desarrollo humano. Pero nosotros tenemos un ministerio y una ley que crea el ministerio. Mira, y ahora aprobaron una ley de doping, es decir, del tema de las sustancias ilícitas. Mira, en el siglo XXI, lo cierto es que hay una acumulación de deuda social con el deporte. Que no se resuelve con aprobación de leyes. El problema es que el deporte para el Estado está dirigido para fomentar la actividad física. Como te decía, nosotros diferenciamos muy bien en el libro lo que es la educación física, que es una cosa, que es una asignatura de carácter pedagógico, la actividad física, que es la actividad física, que la gente lo confunde, y el deporte. En nuestro país, lamentablemente, en pleno siglo XXI, hay un problema de accesibilidad de los niños al deporte. Y te lo explico muy fácil. Nosotros tenemos 2.7 millones de estudiantes en el preuniversitario y tenemos alrededor de casi 600,000 en el universitario. Esa es la comunidad por excelencia para el Estado diseñar sus políticas públicas. Pero el deporte en nuestro país se hace de manera marginal. Es decir, tanto el deporte profesional, que llámese el fútbol, el béisbol, el baloncesto, el voleibol, todos esos deportes que son de conjunto. Tú hablabas muy ahorita en el set anterior, hablabas de los conjuntos. ¿Por qué esos deportes son importantes para el Estado? Porque aglutinan mucha gente, aglutinan los niños, aglutinan el adulto, aglutinan los padres, las madres, todo, porque es mucha gente.
Por eso son importantes. Esos deportes, los niños y las niñas no tienen acceso hoy en día de manera estructurada y organizada desde el sistema educativo. Y lo que se ha concentrado en un sistema que nosotros lo hemos llamado unidireccional. ¿Qué es un sistema unidireccional? De alto rendimiento o alta competición o ligas profesionales. Lo cual es una negación y una discriminación desde el punto de vista del Estado, lo cual es condenado por nuestra Constitución. Por eso todos los temas que tienen que ver, hay una relación directa con derechos fundamentales. Y eso está aconteciendo en nuestro país. Yo te lo pongo un ejemplo muy fácil. ¿En qué recintos educativos se practica béisbol, que es supuestamente nuestro deporte rey? ¿Tú conoces un recinto educativo público o privado que tenga un play? Dime uno. El Colegio Dominicano de La Salle, donde yo estudié y estudió Pablo Ulloa, sí tiene un play. Tenía. Ahora tiene un fútbol. Sí, ahora tiene un. Pero lo utiliza. Ese uno. Dime otro sistema educativo, un público que tú conozcas que tenga un play. Tú tienes que hacer un trabajo. Tú tienes que pasar un trabajo para decirme uno. Para serte sincero, de los públicos no tengo conocimiento de cuál tiene un play ahora mismo. No, entonces tú sabes por qué no lo tienes. Entonces tú tienes algo que está sucediendo en nuestro país. Mientras el Estado diseña una política de universalización de la educación, tiene un funcionamiento, porque no es un modelo, un funcionamiento del sistema del deporte, haciéndole de sesión escolar el sistema. Eso es algo insólito, pero está sucediendo. Entonces los niños están soñando con un béisbol, que la probabilidad es más fácil que tú saques la loto que llegar a Grandes Ligas. Es más fácil, oye. Entonces, tú le estás vendiendo un sueño, sustancia prohibida, trabajo infantil, prohibido por la Ley General del Deporte, donde dice que los niños, en las etapas iniciales del niño, todo lo que debe hacer el deporte debe ser de forma recreativa. Nunca una carga física que se convierta en un daño, porque tú le dices, tú lo pones a un niño de 7 o 8 años, lo pones a hacer unos determinados ejercicios en una etapa que está en su desarrollo evolutivo, tanto cerebral como físico, tú le estás haciendo un daño. Eso está pasando en nuestro país. Entonces, ese deporte que debe ser estructurado del Estado como una forma de desarrollar ese individuo de manera armónica e integral, lo que se está convirtiendo sencillamente es un trastorno social. Y tú tienes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ya el tiempo vuela. La reina del Caribe, todos gozamos con ella. Pero ninguna mujer dominicana tiene acceso al voleibol hoy en día en ninguna parte del territorio. De manera organizada, estructurada. No lo tiene. Donde debe estar, en la escuela no está. Y todos gozamos los éxitos de la reina del Caribe. Y muy bien. Pero lo que pasa es que eso representa menos del 0,0000000 y uno no sé hasta cuánto cero. Es una élite. Muy alta. Por lo tanto, esa élite funciona y es importante si está conectada al sistema educativo. ¿Por qué? Porque a las niñas les permite ilusionarse, pero tienen que jugar para que se puedan ilusionar. Claro, tienen que participar. Entonces, yo creo que sin lugar a duda, uno de los desafíos que tenemos es entender cuál es el rol del Estado con el deporte y cuál es el rol de las ligas o instituciones deportivas privadas con el deporte. En República del País no se entiende. Bueno, eso será materia de un próximo programa con el licenciado Gilberto Soriano, que es especialista en Derecho Deportivo y presidente de la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo. Y bueno, esperamos, gracias por su asistencia, por su amabilidad. No te puede definir los tres conceptos de derecho del deporte, pero será en otra ocasión para que me invite. Lo tengo aquí apuntado, me debe esa factura. Y bueno, a todos ustedes les deseamos una feliz tarde y una semana llena de dicha y llena de provecho. Nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.